Río desde Radio Costa. Hola, ¿qué tal, Julián? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por atender, Manuel. Triste noticia lo que se está viviendo en nuestra provincia, desde hace tiempo en realidad, pero bueno, ahora se ve agravado esta situación de los docentes. Bueno, sí, bien mencionabas, esto cuando hablamos de esta pretendida reforma en el sistema previsional, genera alarma, preocupación, porque en verdad de lo que se trata es de un ajuste, de una modificación y una pretensión de cambios en estos puntos que enumerabas, que hacen a una pérdida de lo que nosotros decimos son derechos conquistados hasta aquí por las organizaciones sindicales, por el movimiento obrero. Exacto. Que se traduce en bienestar y en condiciones que uno pretende sean óptimas para el sector que ya pasó por su etapa productiva y que además de involucrar a los actuales jubilados, también involucra de lleno obviamente a aquellos que hoy están en actividad. Por lo tanto, bueno, mañana estamos con esta jornada de paro y con una movilización en el marco de la multisectorial. Sí, mañana se va a movilizar desde Plaza 1 de Mayo hasta Casa de Gobierno. Esto va a ser a la hora 10. Es así, a partir de la hora 10 estamos convocando las distintas organizaciones, en el caso de ACMER, a las 10 horas en la Plaza 1 de Mayo, justamente para confluir en una movilización que terminará en la explanada de Casa de Gobierno, teniendo como uno de los ejes principales esta pretendida reforma, que es un ajuste encubierto, ¿no? Porque sí, cuando uno ve los vectores que se dieron a conocer y que plantean los puntos que se pretenden abordar, sí, en un supuesto proyecto, que también esto es lo que hace la complejidad, ¿no?, de la discusión. Exacto. Van sobre puntos muy sensibles, ¿no? Puntos que atacan directamente el haber, del cálculo del haber, la manera en que hoy, cuando nosotros hablamos del 82% móvil y cómo se realiza, tiene que ver con una lógica de considerar la última etapa laboral, que justamente da una ecuación más beneficiosa de lo que implicaría tomar desde el inicio de la vida laboral, que en el caso de los trabajadores en escuela secundaria o superior, nadie arranca con la totalidad de las horas, no porque no quiera, sino porque hay un régimen que es de concursos, hay una metodología que hace que para que un docente se estabilice lleve un tiempo importante. Entonces, atender a los últimos 30 años de aporte habla directamente de una intencionalidad de rebajar lo que un jubilado está percibiendo. Sí, y ni hablar de lo que implican los años, que cuando uno lee el régimen especial parecería, bueno, que estamos hablando de privilegios, y acá no hay privilegios, porque en la jubilación a la que acceden los trabajadores, en ciertas áreas, ya sea de la educación o de la salud, estamos hablando de situaciones que son trabajos que en actividad ameritan un desgaste físico, un desgaste emocional, psíquico, diferente a otras actividades. Y que por lo tanto, eso es lo que se contempla, y obviamente acá, sin mediar ninguna otra consideración, se lo pretende llevar a las mismas consideraciones que tienen otro tipo de jubilaciones. Y acá no se trata de desmerecer algunos trabajos en pos de beneficiar a otros, sino que se trata de ser realista en que las labores varían considerablemente según la función que se tenga. Sí. Y esto para nombrar algunos de los ejes, ¿no? Sí, aparte, Manuel, tenemos que ser como bastante ignorante en no conocer cuáles son las tareas que tienen los propios docentes, porque no termina únicamente dentro del aula el trabajo de un docente. Incluso llega a su casa y sigue trabajando, preparando clase para el otro día. O sea, entonces, esto que voy a decir bien, de la salud mental que vos hablás, y claro está, digamos, o sea, estamos en una sociedad donde el salario es muy, pero muy bajo, y el salario docente es uno de los más bajos de nuestra provincia,
y son los que más laburan. Y suerte que tenemos acá en la ciudad de Paraná lo que es transporte, porque en algunas ciudades que no podemos creer, el privilegio, de última vamos a poner entre comillas, el privilegio que tenemos nosotros acá de lo que es el tránsito y demás. Pero en algunos lugares tienen que ir a trabajar justamente con medios que no son apropiados. Y eso también lo vemos, digo, incluso a dedo. Bueno, cuando nosotros hablamos del tema del transporte que mencionabas, inclusive hasta el beneficio que se menciona, que en algunos casos está acarreando algunas cuestiones burocráticas, administrativas para su implementación, se planteaban lisa y llanamente situaciones donde los docentes les planteaban a los equipos directivos que no sabían cómo llegar a la escuela porque realmente el dinero de lo que cobraban no le alcanza para garantizar el traslado. Nosotros en la escuela secundaria tenemos profesores que se mueven de hasta 5 o 7 escuelas, en algunos casos mediando distancias que hay que recorrer porque son escuelas de distintas localidades. Entonces, el sostenimiento del funcionamiento del sistema educativo es muy complejo. Sí. El salario no da cuenta de lo básico indispensable que nosotros decimos, tiene que atender la cuestión de alimentación, alimentaria, la cuestión del transporte, y obviamente la cuestión de pensar en una jubilación. Nosotros no lo hacemos desde el punto de vista de una dádiva o de un asistencialismo de parte del Estado. Nosotros decimos que el salario del jubilado es una continuidad en otra etapa de ese trabajador que ya cumplió con la sociedad brindando su servicio y sus años de trabajo. Por lo tanto, pensar en esto de desacoplar inclusive lo que va a cobrar un jubilado con lo que está cobrando el trabajador en actividad, va a llevar a una pérdida del poder adquisitivo que los jubilados actuales lo van a notar rápidamente a esto, porque muchas veces se lleva a discutir a que esto no es de la manera que lo estamos diciendo, y nosotros estamos con la certeza de que al desacoplar la discusión del aumento salarial del jubilado de los activos, va a llevar a la conformación de fórmulas que lo va está en lo que dicen los tópicos la establecería el Poder Ejecutivo, va a establecer cálculos que lo van a ir dejando muy por detrás. Y como se dice en la frase esta, ¿no? Como muestra sirve un botón, en la última propuesta de recomposición salarial se puso sobre la mesa una propuesta de 30.000 pesos para los jubilados, sin atender absolutamente nada de lo que nosotros tenemos en la actualidad regulado para el salario, no solamente del trabajador docente, sino para el resto de los trabajadores, que tiene que ver con el impacto que debe generar el pago en el básico, en los códigos que son remunerativos, para que el sector de jubilado no esté preocupado de no saber cuánto va a ser su aumento. Ahora, si se legaliza este mecanismo, nos iríamos a un esquema que lo tiene el sistema nacional, que cada determinados meses se actualizan, entre comillas, estableciéndose montos que son muy arbitrarios y que están quedando muy lejos de lo que es hoy la corrida inflacionaria, de lo que es la corrida de los precios en la góndola, de los servicios, de los combustibles. Por lo tanto, hoy el salario en esta perspectiva está en riesgo de quedar sin protección ante todas estas situaciones que para nosotros es lo básico porque vivimos del salario. Manuel, te pregunto, ¿se han encontrado con el gobernador Frigerio? ¿Los ha recibido por este, presunto proyecto? Digo, esto también, en este presunto proyecto es bastante difícil trabajar con propuestas más reales, digo, porque tampoco hay un proyecto firme, es como que trabajás en una cuestión de inestabilidad. Claro, bueno, nosotros acá en el Departamento Paraná, como seccional, estamos pidiendo reuniones a distintos legisladores que representan en la legislatura, ya sean diputados o en senadores, justamente para transmitir esta preocupación, transmitir al menos nuestro posicionamiento sobre estos tópicos que se plantean, porque entendemos que la legislatura va a tener una enorme responsabilidad si llega a dar tratamiento. Entendemos que será obligación de los legisladores escuchar lo que dicen los distintos sectores, porque acá lo que se plantea de manera unilateral, que es desde el gobierno provincial, el aporte que realizan los trabajadores. Ahora bien, nosotros también queremos discutir el aporte, el otro pilar que hace al sostenimiento de la caja de jubilaciones, que es el aporte patronal.
porque acá no solamente es el aporte de los trabajadores lo que sostiene el sistema previsional, sino el aporte de la patronal. Y en ese sentido se ha escuchado muy poco mencionar proyectos, alternativas que busquen una rentabilidad de sostenimiento al régimen previsional desde los aportes y desde las arcas del Estado, obviamente, lo que decimos nosotros, buscando en aquellos sectores que más se benefician de estas provincias al día de hoy por estar eximido de impuestos, por estar en sistemas impositivos que son beneficiosos y que realmente están haciendo negocios, en algunos casos, fabulosos. Bueno, nosotros decimos, así es donde hay que mirar, porque acá es una mentira que le está haciendo mal a todos. Acá es una falacia de esta frase de que no hay plata. Sí. En nuestro país hay riquezas que se están distribuyendo de manera inequitativa, que se están concentrando en pocas manos, y eso es lo que al menos desde nuestro sindicato nos interesa debatir. Sí, qué bien lo que nombrás esto, Manuel, digo, con respecto a acercarse a los distintos legisladores. Claro está, digamos, hoy hay que acercarse más a la oposición, si bien hay que hablar con todo. Digo porque he escuchado hablar a algunos legisladores que son oficialistas, obviamente apoyando la reforma, pero no así de la oposición, hablando sobre lo que esto es decir, bueno, presentar una alternativa, porque lo claro está, Manuel, es que la caja da déficit, y hace mucho tiempo que da déficit, incluso acá estuvo la gente la semana pasada de ATE y nos trajo un dato que nos decía, bueno, déficit da, por ejemplo, aquí en la provincia de Santa Fe, en Córdoba y también en otros países. Ahora, la respuesta tiene que ser justamente política para que no sea el ajuste contra los jubilados, porque claro está, digamos, siempre los gobiernos de un pensamiento de derecha siempre se la agarran exclusivamente con los trabajadores. Y es lamentable que ya hoy un sueldo de un activo, en el caso de ustedes docente, ya es bajo. Me imagino que cuando llegás a la jubilación es mucho más bajo de lo que vos esperabas. Entonces digo, ¿esto cómo genera más pobreza? Porque hemos escuchado que desde el gobierno se dice, pero nosotros no tocamos el 82%. No, a ver, en términos de número no lo tocás, pero en términos de ingreso real, claro está que sí. Es así. Por lo tanto, acá hay una falacia que se presenta en que no va a haber recortes o cambios. Y esto, a las claras, por el mismo texto que han hecho circular desde el gobierno provincial, da cuenta de que de avanzarse con esta modificación, la verdad que el panorama, para quienes conocemos el funcionamiento que tiene hoy el sistema previsional, va a ser drástico. La modificación, digamos, se va a acentuar la pérdida del poder adquisitivo en un sector, porque acá lo que hay que discutir, acá no hay una discusión que es meramente técnica o administrativa. Acá el fondo es, ¿qué proyecto queremos nosotros para nuestros adultos mayores? ¿Qué proyecto queremos para nuestras infancias? ¿Qué queremos de nuestros trabajadores de la educación o de la salud, de seguridad? Porque acá nosotros, en la responsabilidad como educadores, nosotros nos preocupa el proyecto de provincia para el 1,5 millones de entrerrianos que viven en la provincia de Entre Ríos. Por lo tanto, cuando hablamos del salario del maestro, del salario del profesor, no es meramente un problema del profesor o del maestro, es un problema que nos atraviesa como sociedad. Sí, exacto. Porque muchas veces se nos usa en las distintas campañas políticas con esto de sensibilizar que la educación es lo más importante, que la salud es lo más importante. Y la verdad es que nos sentimos manoseados como sector, porque cuando se llegan los reiterados gobiernos a administrar el Estado, la verdad que quedamos más que postergados. Hoy, bien decía, hoy nosotros nuestro sector está dentro de los últimos en lo que es el pago en la provincia de Entre Ríos. Si lo miramos a nivel nacional, en lo que sería, entre comillas, un ranking o un listado donde se referencian los mínimos, la provincia de Entre Ríos está casi en el anteúltimo puesto. Entonces, esas referencias que son concretas, que son datos empíricos concretos, dan cuenta del estado de situación en que nos encontramos los profesores, los maestros en la provincia de Entre Ríos. Sí, eso
Manuel, claro está. Hay otro tema que está preocupando, Manuel, me imagino que lo están trabajando, es un tema reciente que tiene que ver con, amenazas, podríamos decir inseguridad que hay por parte de las instituciones, de estos mensajes que aparecen en las escuelas. Manuel, ¿se están reuniendo para esto? ¿Vienen trabajando articuladamente? ¿Cómo va eso? Bueno, ahí obviamente en esta preocupación real sobre situaciones que también hay que aclararlo, son situaciones que se nos dan como en la vida, en sociedad misma. Uh-huh. Obviamente que esto, al traspasar esa barrera o el límite de lo que es el funcionamiento escolar, se duplica o triplica las alarmas, porque estamos hablando de menores, de relaciones sociales que muchas veces se ven trastocadas porque, digamos, no es nada grato ver las instituciones escolares con presencia policial. Totalmente. Porque como sociedad, más allá de lo que implica, y no tiene nada que ver lo que voy a decir con respecto a una valoración de las fuerzas policiales, pero no tiene nada que ver con lo que se hace en las escuelas. Ahora bien, cuando estamos hablando de amenazas, que en muchos casos, o poco, por más que sea uno, que se trate de bromas, ahí está hablando de valores que han sido trastocados en nuestra sociedad. Sí. Entonces, están involucradas la familia, los padres. Obviamente que la institución educativa esto no le va a correr el cuerpo, porque es una responsabilidad que no se puede quitar, pero que obviamente trasciende esto de la mera broma, porque ya estamos hablando de amenazas que ya sabemos en algunos casos han dejado de ser amenazas y han sido hechos trágicos, y por lo tanto la vida de nuestros estudiantes y la vida de los trabajadores de la educación no puede estar en un riesgo latente. Entonces, ¿nosotros qué decimos? A esto hay que doblegar con el uso de la palabra. Estas problemáticas en las instituciones escolares tienen que abordarse obviamente con cada uno de los estudiantes, en los términos, según las edades que estemos hablando de los distintos grupos, ¿no? Porque no se puede trabajar de la misma manera con los distintos sectores, ¿no? Poblacionales y estudiantiles. Obviamente que hay que trabajar mucho con las familias, porque acá la familia o los responsables adultos no son algo ajeno a esta problemática, porque también se necesita de esa participación activa, de ese acompañamiento, en esa charla que se tiene desde ese lugar, ¿no? Con sus hijos, en este caso que estoy mencionando, y de parte nuestra, como educadores, referenciando lo que tiene que ver una convivencia basada en la palabra, en el respeto, y esto no implica, como venimos diciendo, no debatir, porque justamente la esencia de la democracia es ordenar las diferencias que tenemos en perspectiva, en proyectos, siempre en el marco de lo que está normado, siempre en el marco de la ley, porque es la esencia misma del sistema educativo fortalecer los procesos democráticos, la defensa por los principios de la vida, de los derechos humanos. Esto no lo podemos dejar a un lado porque es base constitutiva de nuestra sociedad. Porque si lo dejamos a un lado, obviamente que estamos hablando de condiciones de funcionamiento de sociedades totalmente distintas, y espero no es lo que queremos la mayoría de los argentinos ni de los entrerrianos. No, totalmente. Bueno, Manuel, hay un trabajo arduo por delante. Nosotros hay algo que siempre repetimos, por lo menos en este programa, es decir que el capitalismo en algo no ha venido ganando, y claro está, en esto de la individualización, no todo está perdido, quiero decir, pero en esto también de los salarios bajos, y que la mayoría tenemos que trabajar muchas horas, y por ahí eso nos lleva también a descuidar a nuestros hijos por el hecho de estar ocupado por solventar otros gastos, y eso nos queda a todos justamente luchar por tener salarios dignos. Ustedes son una pata importante para la lucha social, mañana lo van a hacer justamente, y por eso vamos a invitar a toda la sociedad que mañana acompañen a lo que es, porque no es una lucha meramente de un gremio o de un sector, es una lucha para mí social, que la necesitamos hacer, más allá del partido político, sino que es social el tema, y esto se traslada y claramente se ve. Así que bueno, Manuel, agradecemos muchísimo la comunicación aquí con Radio Costa Paraná. Bueno, eso, déjame cerrar con esto, bueno, de invitar
como bien decía, a los trabajadores de la educación, a la ciudadanía en general, a esta movilización que es de distintas organizaciones, se está convocando, obviamente en defensa de nuestro sistema jubilatorio y de lo que nosotros decimos, la discusión por un salario digno que nos saque de la indigencia y nos saque de la pobreza. Así que mañana, desde las 10 horas, lo esperamos en la Plaza 1 de Mayo. Perfecto, muchas gracias, Manuel Gómez de